La noche estaba completamente oscura. En las colinas que rodean Florencia, Italia, apenas se veía la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Era una de esas noches tranquilas en las que nada parece fuera de lo normal, pero dentro de un coche estacionado en un pequeño camino rural, una pareja joven pasaba sus últimos minutos con vida. Nadie en ese momento lo sabía, pero aquella noche marcaría el inicio de una serie de crímenes que durante casi 2 décadas sembraría el miedo en toda Italia. Un asesino que atacaba siempre del mismo modo, un asesino que elegía a sus víctimas con una precisión escalofriante. Y lo más inquietante de todo, un asesino que nunca fue identificado. La historia que estás a punto de escuchar es la historia del llamado El monstruo de Florencia. Un caso tan extraño que incluso hoy, décadas después, sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Europa. Para entender cómo comenzó todo, debemos regresar a finales de los años 60. Italia vivía una época de cambios. Las ciudades crecían rápidamente, los jóvenes comenzaban a vivir con más libertad y las parejas buscaban lugares apartados para encontrarse lejos de las miradas de los demás. Las colinas alrededor de Florencia se habían convertido en uno de esos lugares. Caminos rurales, bosques tranquilos y coches estacionados en medio de la noche. Pero alguien más también observaba esos lugares, alguien que parecía estudiar cuidadosamente a sus víctimas. El primer ataque ocurrió en agosto de 1968. Esa noche, una pareja se encontraba dentro de su automóvil estacionado en un área aislada cerca de la ciudad. De repente, varios disparos rompieron el silencio de la noche. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena brutal. Ambas víctimas habían sido asesinadas, pero en aquel momento nadie imaginaba que aquel crimen sería el primero de una larga serie. Durante años, el caso permaneció prácticamente olvidado, hasta que algo volvió a ocurrir. En 1974, otro ataque casi idéntico sacudió nuevamente la región. Otra pareja, otro coche, otro camino aislado y nuevamente disparos en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a notar algo inquietante. Las balas encontradas en ambos crímenes provenían de la misma arma, una pistola calibre .22. Eso significaba una sola cosa: el mismo asesino. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquel hombre, o quizá más de uno, apenas estaba comenzando, porque durante los siguientes años los ataques continuarían, siempre con el mismo patrón: parejas jóvenes, coches estacionados, caminos oscuros, disparos y silencio. La prensa italiana comenzó a hablar de un asesino misterioso que atacaba a parejas en la oscuridad. Fue entonces cuando nació el nombre que quedaría grabado en la historia criminal del país: el monstruo de Florencia. Pero lo que los investigadores descubrirían más adelante haría que el caso se volviera todavía más perturbador. Porque el asesino no solo mataba, también realizaba algo mucho más inquietante después de los ataques, algo que demostraría que no se trataba simplemente de un crimen pasional, sino de algo mucho más oscuro y mucho más aterrador. Durante los años siguientes, el miedo comenzó a crecer lentamente en las zonas rurales que rodeaban Florencia. Al principio, muchos pensaban que los asesinatos habían sido simples coincidencias, crímenes aislados que, aunque horribles, no estaban conectados entre sí, pero los investigadores comenzaron a notar algo demasiado específico para ser casualidad. Todas las víctimas eran parejas jóvenes. Todas estaban dentro de coches estacionados en lugares apartados, y en cada escena del crimen aparecían las mismas balas disparadas por una pistola Beretta calibre .22, un arma común, pero ahora convertida en la firma de un asesino. En septiembre de 1974 ocurrió otro ataque. Aquella noche, una pareja había decidido pasar tiempo juntos en un camino rural rodeado de viñedos. Era un lugar tranquilo, uno de esos sitios donde nadie pensaría que algo terrible podría ocurrir. Pero mientras estaban dentro del coche, alguien se acercó en la oscuridad, sin palabras. Los disparos comenzaron a romper el silencio de la noche. La policía encontraría los cuerpos poco después.
pero esta vez había algo diferente. Algo que hizo que los investigadores se dieran cuenta de que estaban frente a algo mucho más inquietante de lo que imaginaban. El asesino no solo había disparado contra la pareja. Después de matarlos, había regresado al coche, y lo que hizo a continuación dejó a los investigadores profundamente perturbados. El cuerpo de la mujer había sido mutilado de una forma tan extraña y específica que muchos detectives comenzaron a creer que el asesino tenía una motivación mucho más oscura que simplemente matar. Esto ya no era solo un homicidio, era algo ritual, algo obsesivo. A partir de ese momento, la policía comenzó a investigar seriamente la posibilidad de que un asesino en serie estuviera operando en la región. Pero había un problema enorme. El asesino parecía elegir siempre los lugares perfectos, caminos aislados, campos alejados, zonas rurales donde nadie escucharía los disparos, y cuando terminaba, desaparecía en la oscuridad, sin dejar testigos, sin dejar pistas claras. Durante años el monstruo de Florencia continuó atacando. En cada uno de esos años, nuevas parejas serían encontradas asesinadas dentro de sus coches. La prensa comenzó a seguir cada detalle del caso. Los periódicos publicaban titulares cada vez más alarmantes. La gente comenzó a evitar los caminos rurales por la noche. Las parejas jóvenes tenían miedo. Muchos dejaron de ir a los lugares apartados que antes eran tan populares. Pero a pesar del miedo creciente, el asesino seguía libre. La policía creó uno de los grupos de investigación más grandes de la historia criminal italiana. Detectives, forenses, psicólogos criminales, todos intentando responder la misma pregunta. ¿Quién era el monstruo de Florencia? Algunos investigadores creían que asesino era un cazador, alguien acostumbrado a moverse en el campo, alguien que conocía perfectamente los caminos rurales. Otros pensaban que podría ser alguien obsesionado con las parejas. Quizá alguien que sentía odio hacia las relaciones. Quizá alguien que disfrutaba observar antes de atacar. Pero lo más extraño era que el asesino parecía extremadamente paciente. A veces pasaban años entre un ataque y otro, como si simplemente esperara el momento perfecto, como si observara, como si eligiera cuidadosamente a cada víctima. En 1981 ocurrió uno de los ataques que más impactó a los investigadores. Aquella noche, 2 jóvenes turistas alemanes habían decidido pasar la noche en una pequeña furgoneta estacionada cerca de un bosque. Eran visitantes extranjeros, personas que probablemente ni siquiera sabían que en aquella región había un asesino suelto. En algún momento de la noche, alguien se acercó al vehículo. Los disparos comenzaron nuevamente. Misma pistola, las mismas balas, el mismo patrón. Pero cuando la policía examinó la escena, descubrieron algo aún más inquietante. El asesino había vuelto a mutilar el cuerpo de la mujer, y esta vez parecía haber actuado con una precisión aún mayor, como si ya hubiera hecho esto antes, como si estuviera perfeccionando algo. Aquello hizo que el caso tomara un giro aún más oscuro, porque ahora los investigadores estaban seguros de algo. El monstruo de Florencia no solo mataba, también regresaba a la escena para realizar actos que sugerían una obsesión profundamente perturbadora. Y lo peor de todo era que nadie sabía cuándo volvería a atacar, ni dónde, ni quién sería la próxima víctima. A principios de los años 80, el miedo ya se había instalado definitivamente en Florencia. Lo que durante años había parecido una serie de crímenes aislados, ahora era claramente algo mucho más aterrador. Un asesino en serie estaba atacando parejas en las colinas alrededor de la ciudad, y nadie sabía quién era. Cada nuevo ataque parecía seguir exactamente el mismo patrón, la misma pistola, el mismo tipo de víctimas, los mismos lugares aislados. Para entonces, la prensa italiana ya hablaba constantemente del caso. Los titulares aparecían en los periódicos de todo el país. El monstruo de Florencia vuelve a atacar. Pareja encontrada asesinada en un coche. ¿Quién es el asesino que aterroriza la Toscana?
La presión sobre la policía comenzó a crecer enormemente. Miles de personas comenzaron a llamar a las autoridades con pistas. Algunos decían haber visto coches sospechosos en caminos rurales, otros afirmaban haber visto a hombres merodeando por las colinas durante la noche. Pero la mayoría de esas pistas no llevaba a ninguna parte. El asesino parecía moverse como un fantasma. Aparecía en la oscuridad, disparaba y desaparecía, sin dejar rastros. Los investigadores comenzaron a analizar cuidadosamente cada escena del crimen. Querían entender cómo elegía el asesino a sus víctimas y cómo lograba escapar sin ser visto. Una teoría comenzó a tomar fuerza entre los detectives. Muchos creían que el asesino conocía perfectamente la zona. Las colinas alrededor de Florencia estaban llenas de pequeños caminos rurales, senderos ocultos y carreteras secundarias que solo los residentes locales conocían bien. Si alguien quería escapar rápidamente después de cometer un crimen, ese era el lugar perfecto. También comenzaron a estudiar el comportamiento del asesino. Los psicólogos criminales que trabajaban con la policía notaron algo inquietante. El monstruo de Florencia parecía tener un patrón muy específico. Atacaba siempre a parejas jóvenes, casi siempre en momentos en que estaban completamente vulnerables, y después de cometer el asesinato, regresaba para mutilar el cuerpo de la mujer. Aquello sugería algo muy perturbador. No era simplemente alguien que disfrutaba matar, era alguien que parecía tener una obsesión enfermiza con las parejas. Algunos expertos comenzaron a pensar que el asesino podría ser alguien incapaz de mantener relaciones normales, alguien que observaba a las parejas con resentimiento, alguien que sentía odio o tal vez una fascinación enfermiza. Pero mientras los investigadores analizaban perfiles psicológicos, el asesino seguía libre. Y en 1982 ocurrió otro ataque. Esta vez, las víctimas eran 2 jóvenes italianos que habían decidido pasar una noche tranquila en un lugar apartado. Como tantas otras parejas antes que ellos, estacionaron su coche en un camino rodeado de árboles. El lugar parecía seguro, pero el asesino ya estaba allí, esperando en la oscuridad. Los disparos se escucharon en medio de la noche. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron la escena que ya comenzaba a ser demasiado familiar. 2 cuerpos dentro de un coche, balas calibre .22 y nuevamente las mutilaciones. Cada nuevo crimen parecía confirmar que el asesino estaba perfeccionando su método. Era rápido, era silencioso y sabía exactamente cuándo atacar. La policía intensificó la investigación. Se revisaron registros de armas en toda la región, se interrogó a cientos de personas, se analizaron miles de pistas, incluso se creó una base de datos con todos los hombres que poseían pistolas calibre .22 en la zona. Pero el arma del asesino nunca apareció. Los investigadores también comenzaron a estudiar los horarios de los ataques. Muchos de ellos ocurrían en fines de semana, especialmente durante los meses de verano, cuando más parejas salían a las colinas para pasar tiempo juntas. Aquello sugería algo inquietante. El asesino no actuaba al azar, observaba, esperaba y atacaba en el momento perfecto. Pero lo más perturbador de todo era que, a pesar de todos los esfuerzos policiales, los ataques continuaban. En 1983 ocurrió otro asesinato y luego otro en 1984. Cada nuevo crimen aumentaba el miedo entre los habitantes de la región. Las parejas comenzaron a evitar los caminos rurales. Los padres advertían a sus hijos que no salieran de noche. Algunas personas incluso comenzaron a hablar de teorías más oscuras. Algunos creían que el asesino no actuaba solo. Otros pensaban que podría tratarse de alguien cercano a la policía, alguien que conocía los detalles de la investigación. Pero en medio de todas esas teorías, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién era realmente el monstruo de Florencia? La respuesta parecía estar cada vez más lejos, pero lo que nadie imaginaba en ese momento era que muy pronto la policía creería haber encontrado finalmente al asesino, un hombre que parecía encajar perfectamente con el perfil, un hombre que sería arrestado y acusado de los crímenes.
Pero lo que ocurriría después convertiría este caso en uno de los misterios más extraños de la historia criminal de Europa, porque incluso después de ese arresto, los asesinatos no se detendrían. Durante años la policía había seguido cientos de pistas, miles de interrogatorios, decenas de sospechosos, pero ninguno parecía encajar completamente con el perfil del asesino, hasta que finalmente apareció un nombre que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Su nombre era Pietro Pacciani, un hombre que vivía en una pequeña zona rural cerca de Florencia. A simple vista, Pacciani parecía un agricultor común, un hombre mayor, de aspecto rudo, que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el campo. Pero cuando los investigadores comenzaron a revisar su pasado, descubrieron algo inquietante. Su historial estaba lleno de violencia. Décadas antes había sido condenado por matar al amante de su prometida, y ese no era el único episodio oscuro en su vida. Los vecinos también comenzaron a contar historias perturbadoras sobre él. Muchos decían que era un hombre agresivo, algunos afirmaban que tenía comportamientos extraños, otros incluso aseguraban que lo habían visto merodeando por zonas rurales durante la noche. Pero lo más importante ocurrió cuando la policía registró su casa. Durante el registro, los investigadores encontraron varios objetos que llamaron inmediatamente su atención. Entre ellos, municiones calibre .22, el mismo tipo de munición utilizado en los asesinatos. Para los investigadores, aquello parecía una señal clara. Por primera vez en años, sentían que estaban cerca de resolver el caso. La policía intensificó la investigación sobre Pacciani. Comenzaron a estudiar sus movimientos durante los años en los que ocurrieron los asesinatos. Intentaron reconstruir dónde estaba cada vez que el monstruo de Florencia atacaba. Y aunque no podían probarlo con absoluta certeza, muchas coincidencias comenzaron a aparecer. Algunos testigos afirmaron haber visto un coche similar al suyo cerca de ciertas escenas del crimen. Otros aseguraron haberlo visto caminando por las colinas en horas extrañas. Poco a poco, la figura de Pietro Pacciani comenzó a encajar con la imagen del asesino. En 1993, la policía tomó finalmente una decisión histórica. Pietro Pacciani fue arrestado. La noticia explotó en toda Italia. Después de más de 2 décadas de terror, parecía que finalmente habían capturado al monstruo de Florencia. Los periódicos publicaron titulares enormes. Las televisiones transmitieron reportajes especiales. La gente quería respuestas. Querían saber quién era realmente aquel hombre que había aterrorizado a toda una región durante tantos años. El juicio comenzó en 1994. Durante semanas, los fiscales presentaron pruebas e intentaron demostrar que Pacciani era el responsable de los asesinatos. Hablaron de su pasado violento, de las municiones encontradas en su casa, de los testimonios de personas que aseguraban haberlo visto en zonas cercanas a los crímenes. También presentaron la teoría de que Pacciani no había actuado solo. Según algunos investigadores, podría haber formado parte de un pequeño grupo de hombres que participaban juntos en los ataques, una teoría que hacía el caso aún más perturbador. Pero la defensa de Pacciani tenía otra historia que contar. Sus abogados argumentaban que las pruebas eran débiles, que no existía evidencia directa que lo conectara con los asesinatos, que todo el caso estaba construido sobre sospechas y coincidencias. Aún así, el juicio avanzó y finalmente el jurado tomó una decisión. En 1994, Pietro Pacciani fue declarado culpable de varios de los asesinatos. El hombre que durante años había sido señalado como el monstruo de Florencia fue condenado a cadena perpetua. Para muchos aquello parecía el final de la historia. El asesino había sido capturado. El caso estaba cerrado. Pero la realidad era mucho más complicada, porque poco tiempo después ocurrió algo que cambiaría nuevamente todo el caso. Los abogados de Pacciani presentaron una apelación. Argumentaban que el juicio había estado lleno de errores, que muchas de las pruebas utilizadas por la Fiscalía no eran concluyentes, que el caso estaba basado en suposiciones. Y sorprendentemente, el Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo.
en 1996, la condena de Pietro Pacciani fue anulada. El hombre que había sido considerado el monstruo de Florencia fue liberado. La noticia volvió a sacudir a todo el país. ¿Cómo era posible que el principal sospechoso quedara libre después de haber sido condenado? ¿Significaba eso que la policía había acusado al hombre equivocado? ¿O simplemente que no habían logrado probar su culpabilidad más allá de toda duda? Pero lo más inquietante de todo estaba aún por ocurrir, porque mientras los investigadores intentaban reconstruir nuevamente el caso, Pietro Pacciani moriría repentinamente en 1998, nunca volvería a ser juzgado, y con su muerte muchas preguntas quedaron sin respuesta, pero la investigación no terminó allí, porque algunos detectives comenzaron a creer que la verdad era mucho más oscura, que quizá el monstruo de Florencia no era una sola persona, sino parte de algo mucho más grande, algo que convertiría este caso en uno de los misterios criminales más inquietantes de Europa. La muerte de Pietro Pacciani dejó el caso en una situación extraña. Por un lado, muchos investigadores estaban convencidos de que él había participado en los crímenes, pero por otro lado, el hecho de que su condena hubiera sido anulada significaba que legalmente nunca se había probado su culpabilidad. Para muchas personas en Italia, el caso del monstruo de Florencia seguía sin resolverse, pero lo que ocurrió después volvió a abrir una puerta aún más inquietante. Mientras los investigadores revisaban nuevamente las pruebas del caso, algunos comenzaron a desarrollar una teoría mucho más oscura, una teoría que sugería que los asesinatos no habían sido cometidos por un solo hombre, sino por varias personas. Un pequeño grupo. Según esta hipótesis, Pietro Pacciani no habría sido el único responsable. En cambio, habría formado parte de un grupo de hombres que participaban juntos en los ataques. La idea parecía sacada de una novela criminal, pero algunos detectives comenzaron a encontrar elementos que parecían apoyar esa posibilidad. Por ejemplo, algunos testigos habían mencionado haber visto más de una persona cerca de ciertas escenas del crimen. Otros detalles sugerían que el asesino había tenido ayuda en algunos momentos. Mover cuerpos, vigilar los caminos, escapar rápidamente después de los ataques. Todo eso podía ser mucho más fácil si más de una persona estaba involucrada. Con el tiempo, la policía comenzó a investigar a varios hombres cercanos a Pacciani, personas que habían sido sus amigos o conocidos durante años. Uno de los nombres que apareció con frecuencia fue el de Mario Vanni, un hombre que trabajaba como cartero en la región. Vanni también tenía un pasado problemático y, según algunos investigadores, podría haber participado en los crímenes junto con Pacciani. Otro nombre que apareció en la investigación fue Giancarlo Lotti, un hombre que finalmente declaró ante la policía que había participado en algunos de los ataques junto con los otros dos. Sus declaraciones fueron extremadamente perturbadoras. Según Lotti, los asesinatos no eran simplemente crímenes al azar, sino que estaban conectados con algo mucho más extraño. Lotti afirmó que después de algunos asesinatos, ciertas partes de los cuerpos de las víctimas eran entregadas a personas desconocidas, personas que supuestamente pagaban por ellas. Aquella afirmación abrió la puerta a una de las teorías más escalofriantes del caso, la posibilidad de que existiera un grupo secreto interesado en esos macabros objetos. Una teoría que nunca pudo probarse completamente, pero que alimentó durante años las especulaciones. Mientras tanto, los juicios contra algunos de los sospechosos continuaron. Mario Vanni fue condenado por su participación en algunos de los crímenes. Giancarlo Lotti también fue condenado después de admitir su implicación. Pero incluso con esas condenas, el caso seguía lleno de preguntas. Muchos investigadores no estaban convencidos de que la historia estuviera completa. Algunos creían que las confesiones podían haber sido influenciadas por la presión policial. Otros pensaban que los verdaderos responsables quizá nunca habían sido identificados. Y había un detalle que seguía inquietando a muchos detectives: la famosa pistola Beretta calibre .22, el arma utilizada en todos los asesinatos. A pesar de décadas de investigación, esa arma nunca fue encontrada. Sin el arma siempre quedaría una duda.
¿Había realmente sido resuelto el caso? ¿O el verdadero monstruo de Florencia había logrado escapar? Con el paso de los años, el misterio se volvió parte de la historia criminal italiana. Libros, documentales, investigaciones periodísticas, todos intentando responder la misma pregunta. ¿Quién era realmente el monstruo de Florencia? Algunos creen que Pacciani y sus conocidos fueron los responsables. Otros piensan que la policía nunca logró descubrir toda la verdad. Incluso hoy, más de medio siglo después del primer asesinato, el caso sigue generando debates. Las colinas alrededor de Florencia siguen siendo hermosas, los caminos rurales siguen existiendo, y las parejas jóvenes todavía visitan esos lugares durante la noche. Pero para muchos habitantes de la región, esos paisajes tranquilos siempre tendrán un recuerdo oscuro, el recuerdo de un asesino que durante casi 20 años atacó en silencio, un asesino que apareció en la oscuridad, que eligió cuidadosamente a sus víctimas y que dejó tras de sí uno de los misterios criminales más inquietantes de Europa, porque incluso hoy nadie puede decir con total certeza quién fue realmente el monstruo de Florencia, y tal vez esa sea la parte más inquietante de toda la historia, que después de tantos años, de tantos investigadores y de tantos juicios, la verdadera identidad del asesino podría seguir siendo un secreto enterrado en algún lugar entre las colinas oscuras de Florencia, esperando, quizá, a ser descubierto algún día.